parte, ya que habíamos terminado esta primera parte donde comenzamos a estudiar la palabra de Dios y que es lo que habla, una breve porción de la Escritura, que es lo que habla a las familias. Hemos venido estudiando que la palabra de Dios, donde se permite germine, que ahí produce bendición. La palabra de Dios no torna tan vacía. Si cuando estaba el caos y Dios dijo que se hace la luz, se hizo la luz, que cuando dijo que se haga la vegetación, se hace la vegetación, cuando se haga la lumbrera, se hace. Y lo mismo cuando Dios dice que sea sano, que sea levantado, que sea restaurado, y así también ocurre. Como que cuando Dios habla, siempre algo ocurre, siempre hay una acción y una reacción. Y estamos hablando la última vez, no solamente de que la palabra no torna tan vacía, estamos viendo las palabras del individuo, según el anterior, la semana pasada, comenzamos hablando de la palabra de la familia, comenzando desde el soltero, de casado y si decide tener hijos. Y a manera de repaso de la semana pasada hablamos específicamente hablando de los solteros y usamos el texto de Génesis, donde vimos antes de ellos entrar en una relación donde Dios los trajo uno al otro, primero estaban solteros y estaban completos y completas con una relación con Dios. Y entonces a consecuencia de esa relación con Dios, entonces fue que se atrajo uno al otro y ahí se consumió lo que conocemos el matrimonio y pues los hijos, la familia. Así que empezando, lo primero es que hablando de la familia y hablando a los solteros, de que el soltero o la soltera sea completa con Dios, de que tú tengas una vida como que es importante. Es importante porque de esa manera, entonces si es que está llamado, porque eso estamos estudiando también, que no todo el mundo está llamado a una vida matrimonial. Muchos están llamados simplemente a vivir su vida soltero o soltera, una relación con Dios y desempeñarse como lo fue Jesús, como lo fue Apóstol Pablo, etc. Hay muchos. Pero vemos que primero está llamado a tener una vida completa en relación con Dios. Amén. Y eso es importante, vimos la semana pasada, de manera que si entonces decide entrar en una relación, se entra por una razón correcta, que no se entra en una relación simplemente por salir de mi casa, no se entra en una relación simplemente porque me suple una necesidad física, no se entra en una relación sino que esperando imponer a la persona que vaya a suplir unas necesidades emocionales que no recibí en mi casa, y eso es una demanda demasiado de exceso sobre la otra persona. Y no solamente te frustres tú, sino agota a otra persona también, tratando de que recibir de esa otra persona algo que solamente Dios te pueda dar. Pero vimos que empieza con una vida de soltero y soltera completa, una relación con Dios y viviendo una vida satisfactoria con Dios. Y entonces vemos que después sigue con la familia, donde entonces Dios que nos atrae y Dios comienza a obrar no solamente con traerlos unos a otros, vimos que también sigue obrando en el proceso de hacerlos una sola carne toda la vida. Amén. Y no solamente traerlos a una sola carne, sino en todas sus fases, todas sus etapas y todas sus situaciones, mantenerlos una sola carne. Porque los matrimonios que están aquí, ¿cuántos años llevan de casado? Desde el 2016. 2016, amén. Por eso como yo lo contaría también. Yo no sé cuántos años, que me casé en 85. Aquí me calculo. Primero iba a decir que nos conocemos desde 2011. Sí, y entonces lo contestó como que igual que el varón, ¿no? Yo no sé cuántos son, pero igual que mis hijos. ¿Cuántos son mis hijos? Yo no sé, yo sé que uno nació en el 89, uno 91, uno 92, eso es harto de cálculo. Van a pasar por muchas fases y muchas etapas en las cuales Dios va a estar obrando, si permiten discernir la dirección de Dios, en mantenerlos en una sola carne, porque hay fuerzas que van a tratar de deteriorar y desbaratar esa una sola carne que Dios está creando y está tratando de mantener. Procesos y etapas desde el momento de que están primero igual que Adán y Eva, que estaban solos, y después tuvieron a Caín y Abel y tienen los hijos, y después los hijos se van, y entonces vienen las situaciones con los cuerpos. O sea, hay muchas fases, muchas situaciones en las cuales uno va a pasar, en las cuales Dios va a estar logrando, intentando mantener esa condición que Él desea ver, de una sola carne, no solamente física, emocional, espiritual y mental. Manteniendo la individualidad, por supuesto, pero son muchas fases y etapas, pero hay fuerzas que la van a tratar de oponer. Entonces, nos quedamos la semana pasada, una vez de haber explorado algunas dimensiones de Adán y Eva, cuando fueron unidos, y entonces nos quedamos
y discutimos de la parte nuestra, que nos toca a nosotros, nuestros actos y nuestras acciones de nuestra parte, de escuchar y qué papel juega la palabra de Dios en la vida del matrimonio. Y ya vimos que juega una parte crucial, por la razón entonces que Adán y Eva perdieron esa bendición, por la razón que perdieron esas condiciones favorables que vivían, es por haber desobedecido la palabra de Dios. Y cuando una persona como individuo, con una persona como matrimonio, comienza o ya sea no desea incorporarla, o ya sea lo incorpora y se desvía de ella, siempre se pierde las bendiciones de Dios que Dios las regala. Hablamos de los hijos y hablábamos de que entonces ahora como padres que hemos recibido la revelación de Dios, tenemos que claramente comunicarle a nuestros hijos de que las bendiciones que se están viviendo es a consecuencia de la obediencia y la bendición de Dios en nuestras vidas. Que no quede duda, tenemos que ser intencionales en eso, de que cada ocasión que tengamos donde Dios nos bendiga, se lo comuniquemos directamente, por la razón que tú estás experimentando esto, por la razón que tú, como mencioné la semana pasada, por la razón que tú tienes un carro, que por lo menos tiene aire acondicionado, que por lo menos tiene un radio, que por lo menos tiene un DVD, y por lo menos cuando llueve no te liquea adentro, es por bendición de Dios, ¿ok? No por ninguno, porque mi primer carro, como mencioné, las ventanas no subían ni bajaban, había que subir la mano y pillarla con cartón. Amén. El radio que yo tenía, un radio que estaba en la parte de atrás de batería, que yo tiraba la mano y así cambiaba, y no sé ni DVD, no tenía CD, simplemente cambiaba, y tengo testigos, cambiaba simplemente la estación estirando la mano hacia atrás. Que cuando llovía, no sé, a veces llovía más adentro que afuera porque se acumulaba todo a un mismo sitio, ahí no caía. Y vemos que por la razón que entonces tienen esa bendición, para que ellos sepan que esto no es casualidad, que no simplemente son situaciones de la vida, sino bendiciones de Dios, de la manera que ellos sepan que por la razón que tiene un cuarto, que no lo comparte con otro, o yo tengo que compartir mi cuarto, hay otro que empieza con su cuarto privado, mis hijos cada uno tiene su cuarto, es por la bendición de Dios. Y tienen que saberlo, como padres creyentes, tenemos claramente, cada ocasión que tengamos, que discernemos la bendición de Dios en nuestras vidas, tenemos que comunicarse que esa es la razón, que la razón que la estamos disfrutando es porque la bendición de Dios está sobre nuestras vidas, así comunicarlo. Y en eso nos quedamos la semana pasada viendo el llamamiento como padres que tenemos de hacer todo lo que esté en nuestra fuerza, de solamente exponer, no solamente ponerlo a la palabra de Dios en persona, sino que también en los sucesos de nuestras vidas, también exponerlo y declararlo. Mira, por la razón que la estamos disfrutando es porque Dios nos está favoreciendo y nos está bendiciendo. ¿Amén? Amén. Entonces vamos a Deuteronomio 11 y vamos a ver las consecuencias, porque comencé diciendo que hay actos y acciones de nuestra parte, ¿okay? Hay actos y acciones de nuestra parte, que hay consecuencias que Dios les propuso por medio de Moisés al pueblo y nos propone también hoy, en esta tarde. Busquemos Deuteronomio capítulo 11 y si 21. Y si Marieli me lo puede leer, por favor. Para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra, que Jehová juró a vuestros padres que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. Amén. Así que Dios le asegura prosperidad y éxito, tanto lo secular como lo espiritual. Amén. En ambas dimensiones. Si son obedientes, que sus días van a estar llenos de bendición en la tierra y en el cielo, porque esa relación con Dios y la bendición tiene una relación con Dios, y la bendición entonces de poner esa relación con Dios primero, como dijo el Señor, si buscas el reino de Dios y su justicia, las demás cosas las va a añadir. No tengo que preocuparte en las demás cosas, lo que te preocupa es por tu alma, preocupa por hacer la voluntad de Dios, preocupa de ser obediente, que Dios se va a preocupar de abrir puertas, Dios se va a preocupar de bendecir negocios, Dios se va a preocupar de proveer lo que Dios tenga que proveer en nuestras vidas si lo ponemos primero. Dice, y lo mismo le está diciendo, esto no es nuevo, lo que el Señor habló es el mismo ayer, hoy, por siempre. Le dijo, sí, si quieren ver no solamente vuestros días, los días de vuestros hijos, que sean alargados y sean días de bendición, porque es necesario entonces que esa palabra de Dios se arregle en nuestras vidas y lo sepan, no solamente en público, pero en privado. Que nuestros hijos vean que la práctica, que la palabra arregla en nuestra vida, no solamente cuando se va a la iglesia, a una reunión congregacional en la iglesia, sino en privado en nuestras casas, que se practica también.
que la palabra de Dios arregla nuestras vidas y se lo comuniquemos a nuestros hijos, que nuestros hijos tienen que saber y tienen que transmitírselos, que van a tener días de bendición que están disfrutando como hijos en su casa, que es a consecuencia de obedecer y tener la palabra de Dios como primordial en nuestras vidas y como regla para nuestras vidas. ¿Amén? Entonces, continúa. Entonces, esta fue la lección que aprendió Adán y Eva, y aprendamos nosotros. Por la razón que entonces Adán y Eva perdieron ese ambiente de bendición, que perdieron ese ambiente favorable, era consecuencia entonces de subordinar la palabra de Dios y poner la palabra de otra creación, de otra criatura por encima de la palabra de Dios, con las consecuencias que tristemente que experimentaron, de menospreciar la palabra de Dios y entonces poner la palabra de otra cosa creada, como nosotros, que su palabra tenga primicia sobre la palabra de Dios, con las consecuencias. ¿Okay? No importa, siempre como individuo, como familia, como sociedad, como comunidad, como nación, que se menosprecie la palabra de Dios y se pone una palabra, cualquier hombre y mujer por encima de esa palabra, la consecuencia siempre va a ser pérdida de bendición. ¿Okay? Y estamos viendo que poco a poco se está subiendo un poquito el calor, un poquito cada día, un poquito el calor. Y mucha gente habla de climate change, y la Biblia habla de climate change también, porque si ven Apocalipsis va a haber mucho climate change, donde hay cambios de clima, de granizo, de fuego, de terremoto, etcétera, de situaciones que están ocurriendo en la tierra, Dios llamando la atención a la humanidad para que despierte. Pero como también en Apocalipsis, si lo han visto, hay una parte donde están cayendo unas situaciones en el ambiente, y aún así el pueblo, en vez de bendecir y buscarle a Dios, comienza a maldecirle a Dios, que por qué no estás haciendo esto, etcétera, etcétera. Pero vemos que entonces lo vemos en el ambiente, donde comienza, a la medida que se sigue desviando y menospreciando la palabra de Dios, a medida que entonces las condiciones favorables que estamos viviendo comienzan a disminuirse también. Y no es casualidad. Y sí, como dirían algunos, que el cambio de clima es por acciones de hombres. Sí, el cambio de clima espiritualmente es por acciones de hombres y mujeres también, que comienzan a no solamente a menospreciarla, sino a atacar la palabra de Dios. Y hay consecuencias, igual que la persona acepta y comienza a regirse por ella. Hay consecuencias de bendición, hay consecuencias de situaciones favorables. Cuando se comienza a desviarla y a menospreciarla, también hay consecuencias también. Pero no para el creyente. Amén. Porque Dios sabe hacer llover, como decía uno de los textos, que hacía llover aquí y no allá. Como la viuda de Sarepta. En toda la tierra no había arena y aceite, excepto en casa de ¿quién? De la viuda. Así que Dios sabe cuidar, igual que en las plagas. Vemos que las plagas, cuando cayó cada una de ellas, era un testimonio para Faraón. Decía, pero ¿cómo es posible que las ranas, que los piojos, que las úlceras, que todas estas cosas estén en toda la tierra, excepto en Gosén, donde están los judíos, los israelitas? ¿Cómo es posible? Y es un testimonio. Es un testimonio. Debo declarar que no es en vano que se sirve, no es en vano que se pone en implementa la regla de Dios sobre la vida de uno como testimonio. ¿Okay? Entonces, esta es la tarea de los padres, ¿okay? Número uno, regirle también en la conducta de los hijos, de entonces usar la palabra como la regla, no solamente para nuestra vida, sino la manera que vamos a desempeñar nuestro hogar y la dirección de nuestros hijos. ¿Okay? Versículo 22, Ana. Porque si guardareis cuidadosamente todos estos mandamientos que yo os prescribo, para que los cumpláis, y si amaréis a Jehová vuestro Dios, andando en todos sus caminos y siguiéndole a él. Entonces, una de las cosas que Dios le comunica y le habla a la familia, tanto soltero y casado, es que la bendición no está en manos del enemigo. La bendición no está en manos del enemigo. La bendición está en tu obediencia a Dios. Ahí que está la bendición. Porque el enemigo no puede maldecir al que Dios bendice. Es imposible. No, espiritualmente, el mundo espiritual no sucede. A menos que Dios tenga un propósito específico
con unas situaciones adversas en nuestra vida, pero en las situaciones adversas se alaba y se adora y no entiende, Señor, lo que estoy pasando es la voluntad de Dios. El apóstol Pablo se le dijo que iba a ir preso. Aún cuando estaba en el final de su tercer viaje misionero, como cuando iba a caminar a Jerusalén, que el profeta Ágabo lo encontró y dijo, mira, sí te van a llevar y te van a llevar. Pero él entendió, como quiera siguió para Jerusalén, porque él entendía que era voluntad de Dios. Cuando Dios le dijo, te voy a usar para llevar el mensaje a los gentiles, no le dijo cómo. ¿Okay? No le dijo cómo. Porque, es más, déjame decirte algo, por la razón que muchas veces Dios no esconde ciertas cosas, porque si te revela ciertas cosas, te muere un ataque al corazón. No. Si Dios le llega a decir a José, los manojos se van a adorar a ti, las estrellas se van a adorar a ti, que tú vas a ser un líder. Y le dice que vas a tener que pasar por una acusación de violación, que vas a tener que pasar por una cárcel, que tus hermanos te van a tener que vender para llevarte a Egipto, le van a atacar el corazón y dice, Señor, mátame, lléveme ahora mismo. Que si yo le decía al apóstol Pablo, mira, apóstol Pablo, tú vas a llevar el mensaje, pero va a haber azote, va a haber naufragio, vas a ir a Roma a predicar, pero le dijo, ¿cómo? Que vas a ir preso, que vas a ir a un naufragio, que te va a morder una víbora, que va a pasar todas estas cosas, uno le da un desmayo, como dicen unos aquí, te da un colapso, como dice uno aquí. Y por eso muchas veces Dios no revela más allá ciertas cosas, porque si te las revela, te da algo. Como decíamos cuando era chiquito, te da un bioco. Así que Dios te la esconde. Muchas veces hasta te lo revela cuando sea necesario. Pero por la razón entonces que estamos hablando, que entonces, pero él no entiende que cuando un creyente está pasando una situación adversa, uno conoce y uno discierne que es la voluntad de Dios que va a utilizar esta situación adversa por colocarme en una posición para Dios usarme en esa situación adversa. Así que no todo Dios utiliza así todo, Dios no gasta nada en nuestra vida, sea una situación negativa, sea una situación positiva, Dios las utiliza no solamente para nuestro crecimiento, pero también para nuestro testimonio a un mundo que está escuchando. Así que vemos que la bendición de Dios no está en la mano de este enemigo, la bendición está en guardar y cumplir y amar a Jehová, andando y siguiendo. Así que la bendición en especial delante de un adversario, que eso lo vamos a ver ahora. Así que entendemos que nuestra bendición no está en manos enemigos, nuestra bendición está en mi fe, en mi fidelidad y mi obediencia. ¿Ok? Ahí que está la bendición. Y entonces, y no solamente la bendición de que está en nuestras manos por nuestra obediencia, y es que también delante de nuestros enemigos. Si me lo puede leer Ana Barraco, si me lo puede leer del 23 al 25. Jehová también echará de delante de vosotros a todas estas naciones, y desposeeréis naciones grandes y más poderosas que vosotros. Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro, desde el desierto hasta el Líbano, desde el río Éufrates hasta el mar occidental será vuestro territorio. Nadie se sostendrá delante de vosotros. Miedo y temor de vosotros pondrá Jehová vuestro Dios sobre toda la tierra que pisaréis, como Él os ha dicho. Es la promesa no solamente de que la bendición de Dios está en tu fidelidad, sino que también la victoria y el dominio también está en las manos de Dios. Que dice, vas a tener enemigos más grandes que tú, más recursos que tú, más fortaleza que tú, más armas que tú, pero todos se van a vencer. ¿Por qué? Porque tu fidelidad, tú andas con Dios y Dios se encargará de cada uno de tus enemigos. No se trata de fuerza, esto no se trata de fuerza, no se trata de tamaño, esto no se trata de habilidad, esto se trata de fe. Y por eso que aún con siendo minoría, eres mayoría porque tienes a Dios contigo. Yo dije que Dios se va a cargar los enemigos que tengan tu trabajo. Dios se va a cargar los enemigos que vengan contra tu negocio. Dios se va a cargar los enemigos que vengan contra tu familia. Que ninguno de ellos va a prevalecer. Porque el más grande que está y ha estado contigo que el que viene contra tuya. Dice que va a haber más grande y más poderosa que vosotros. Pero dice, no te preocupes, que nadie os te da delante de vosotros. Porque es más, Dios le va a imponer miedo, temor a ti. ¿Tú crees que te tiene miedo a ti? Más miedo te tienen de ti. Más miedo tienen de ti. Por eso a Gedeón se le permitió ir al campamento para escuchar lo que decían, que todo el mundo estaba amedrentado en el campamento de los amalecitas. Ay, que Dios está con ellos. Y Gedeón está asustado, y más asustados estaban de él. Ellos mismos se metieron.
que más asustados estaban de él. Y eso es lo que Dios hace. No solamente cuando tú pones la palabra de Dios y su Santo Espíritu como regla en tu vida, no te tienen que preocupar los enemigos. Ni los enemigos sobre tus enseres, ni sobre tu carro, ni todas estas cosas. Dios se encargará de todos estos pequeños enemigos que vengan contra tuya. Que nuestra parte es solamente mantenernos fiel y mantener, no importa lo que amenace, no importa lo que nos amenazca, sino mantenernos fiel a nuestro Dios en medio de todas circunstancias, especialmente como familia. Porque especialmente como familia, especialmente en tiempos difíciles. Porque van a venir tiempos difíciles, van a haber tiempos especialmente de escaseces y tiempos de azote y tiempos de incertidumbre. Pero la familia que ponga la palabra de Dios y su voluntad primero, a esa familia no le va a faltar nada. ¿Entiendes? No va a faltar nada. Porque el enemigo que venga contra tu finanza, contra tu provisión, Dios se va a encontrar con el Dios tuyo que le va a oponer y dice hasta aquí. Por eso cuando el enemigo se le presentó a Dios y dijo, mira Job, mira Job como tú lo tienes mimado, lo tienes cercado y todo, baja esa cerca que tú tienes, dando a entender que como creyente hay una cerca a nuestro alrededor, y la cerca se llama Jesucristo, que está en nuestra red, que está totalmente, mira, alrededor de nosotros, en todo donde quiera que vamos, alrededor en todo en nuestro entorno, y nos tiene rodeado, vivimos rodeados del Señor. La única razón es que entonces nos salgamos de ese círculo que está a nuestro alrededor. ¿Se acuerdan? Una vez yo les mostré que la razón que muchas veces perdemos las bendiciones porque estando en el círculo podemos jugar con el enemigo. Porque mientras estemos dentro del círculo, el enemigo no puede hacer nada. Cuando comienza a salirnos de ella, ahí que comienza entonces entonces impactar nuestras vidas. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Lo tenemos que ven acá Edwin, vente acá. Creo que sí, vente, rapidito. Y entonces, Ana, ven acá también. Rapidito, y mete en el medio, por favor. Ana, haz un círculo, un cerco alrededor de Edwin. Agárrese la mano. Así mismo, sí, agárrese. La cosa. Rodeado, ve que está rodeado. Y mientras yo trato de atacar a Edwin, y ustedes se me oponen con los hombres, ejemplo, tú me opones aquí, si trato por acá, él me opone, etc. Como única forma entonces, como vivo rodeado de la presencia de Dios, es que entonces yo, como enemigo, él se ponga a jugar conmigo, él juega conmigo, la cosa de tú estando en el cerco y te pones a jugar conmigo, y después yo doy para atrás y tú sigues para adelante, no, y él sigue para acá, y sí, no, déjalo salir porque quiere ser, exacto, entonces termina ¿qué? Jugando, pues, y esa es la razón. Termina colaborando. Sí, exacto, esa es la razón por la cual entonces perdemos esa protección y esa bendición de Dios, porque estando en el cerco no podemos jugar con el enemigo. Tú dirás, pero ¿cómo yo puedo jugar con el enemigo? Me pongo el celular o jugar con cosas que Dios no desea. Me pongo en películas que Dios no le agrada. Voy a lugares que el Espíritu está diciendo que no vaya y pensamos, decimos, pues esto no es nada y a mí no me va a pasar. Le ha pasado a los más fuertes que tú. Lee las escrituras para que tú veas. Y entonces nos podemos jugar con el enemigo. Estando en la iglesia, estando en los estudios, podemos jugar con el enemigo aquí y allá, y cuando viene el enemigo te tiene fuera, y cuando te tiene fuera ya te tiene vulnerable, y ya entonces vienen los ataques sobre nuestras vidas. No es casualidad que una persona que cuando está en una relación fuerte con Dios, siente que puede vencer todas las vicisitudes que vienen a la vida de uno, y tan pronto tú te pones a enfriar y te pones a estar fuera de ese círculo, te ahogas hasta un vaso de agua y dices, pero ven acá, si cuando yo estaba con el Señor, estos problemas yo los manejaba así, los problemas en la familia, los problemas solteros, todos estos problemas yo los manejaba, y ahora porque estoy un poquito alejado, ahora estos problemas me están haciendo, abrumando cosas pequeñas que antes yo dominaba como nada. Y el asunto es que no hemos salido fuera de las reglas de la voluntad y su palabra de Dios en nuestras vidas. Pero igual que fue que jugamos,
también podemos dejar de jugar. Amén. Porque no es todo negativo. Cuando se deja de jugar con enemigos, decirle, sí, Señor, perdóname, no voy a jugar más con enemigos, ayúdame a cerrar toda puerta, ayúdame con las concupiscencias dentro de mí, mi Señor, que me sacan de tu círculo, y uno vuelve a entrar, y como dijo con Joel, y como igual que Dios le dijo a Joel, dijo, todo lo que la oruga, el saltón, el revoltón, la langosta comió, se lo devolveré, porque tiene que entender que no fue el enemigo que envió el saltón, la oruga, el revoltón y la langosta, fue Dios, para llamarle la atención a su pueblo, que ya dejaran los ídolos, que ya dejaran de alejarse de la palabra de Dios, que ya dejaran de simplemente compartir una fe que solamente le pertenece a Dios. El problema de Israel no era que no adoraran, no era que no dejaron de adorar a Dios. El problema con Israel era, ok, el sábado adoramos a Dios, el domingo adoramos a Moloch, el lunes a Kemosh, el martes a las estrellas, el miércoles a Acera, el jueves a los Astarot. Tenían un sincretismo de todas las religiones. Dijo, no. Cuando salimos de Israel, la primera regla que les di es solamente yo seré tu Dios. Y no compartiré mi gloria con nadie. Y Dios tuvo que enviarle la langosta, el revoltón, el saltón y la oruga. Para que entonces, ahora ora tus vales. ¿Okay? Ahora ora tus vales que te saquen. ¿Okay? Como tú tanto confías en ellos, órale a ellos ahora. Órale a tu santo, órale a tu espíritu, órale a tus hechizos. Ahora órale a ellos a ver si te van a resolver el asunto en tu hogar. Y Dios se queda así mirando hasta que tú digas, ok, yo estoy aquí. Como ellos supuestamente tienen poder y autoridad, ahí está. Órale a ellos entonces que haga parar la oruga, el saltón, el revoltón, que haga las fe. Órale a ellos ahora, ya que es completo. Y entonces cuando ya no quede más nadie, el asunto que no permita que lo pierdas todo, sino a medida que va disminuyendo pueda despertar, Señor, perdóname que he compartido mi fe con cosas que no eran Dios, y puedas regresar a Dios. Entonces Dios permite para que entonces te des de cuenta que era vanidad, que todo esto, ídolos, hechicerías, talismanes, todo esto era vanidad, y que solamente Jehová es Dios, que solamente Él tiene poder. Y dice, cuando tú regreses y alinees tu vida, todo lo que perdiste por tu desobediencia será vuelto a dar por tu obediencia, porque el que está en control de tu bendición es Dios. Porque el oro y la plata es de Él, toda la tierra es de Él. Y quizás el enemigo es príncipe de los aires, pero Dios sigue siendo Dios, y Dios sigue bendecirte por encima de la fuerza de del príncipe de estos aires. Lo va a hacer y te va a bendecir. Así que entonces dice que todo lo que pisare será vuestro. Donde quiera que vaya, Dios te va a bendecir. Si Dios te envía a Estados Unidos, te va a bendecir. Si te envía a Centroamérica, te va a bendecir. Donde quiera que tú vayas con la voluntad de Dios, porque Dios no es un Dios como los vales, que eran una región de una tierra. Dios es un Dios de toda la tierra. Donde quiera que tú vayas, Dios va contigo. Y te va a bendecir donde quiera que tú vayas. Sí, aunque tú no sepas japonés, si te envías a Japón, te va a bendecir en Japón. Y los japoneses no van a entender por qué. No van a entender por qué te están bendiciendo, pero lo vas a hacer. Así que vamos ahora Deuteronomio 30. ¿Sí? Y le voy a pedir a... Se me olvidó, tú me lo dijiste y se me olvidó. Baby, si me puede leer Deuteronomio 30. De 15 al 16. Deuteronomio 30, de 15 al 16. No, ella la trajo hasta bien. Deuteronomio capítulo 30, de 15 al 16. Más abajo. Sí. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en tus caminos y guardes tus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Ok, así que ya vimos con el texto anterior, en Proverbios 16:7, dice que cuando los caminos del hombre y de la mujer son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él.
Y por eso es que cuando tú tienes tu vida alineada con la voluntad del Espíritu de Dios y su palabra, a uno de tus enemigos hace estar quieto, tranquilo y en baja. Y la gente se preguntará en tu negocio, la gente se preguntará en tu trabajo, pero venga, fulano de tal es tan áspero, es tan ácido y come contigo. No sé, conmigo no se ha metido. Yo no sé qué tú estás hablando porque fulano de tal nunca se ha metido conmigo, siempre está tranquilo, siempre digo buenos días, me responde y siempre pues hay esa, porque cuando tus caminos están bien con Dios, a uno de tus enemigos hace estar tranquilo, quieto y en baja, como decía, lo hace estar tranquilo, quieto y en baja, a uno de tus enemigos. Dime. Entonces en el texto que leímos, vimos también que la decisión es tuya. Dios te da la libertad de la decisión. En el jardín del Edén, Adán y Eva se le ofreció, dice, el enemigo le dijo, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vemos que la oferta, saber el bien y el mal, fue un engaño y fue una mentira, que en el bien y el mal se revela en relación con Dios y en su voluntad. Ahí que se revela lo que es verdaderamente lo que está bien y lo que está mal. ¿Okay? Así que, pero la decisión es nuestra, como quiera. La decisión es nuestra, que lo que trae vida y lo que trae bien está dentro de su palabra. La vida y el bien y la bendición está con Dios, ¿okay? Adhiriéndonos a su palabra. Y Adán y Eva aprendieron esa lección, que tenían vida, tenían bendición, la consecuencia de un momento de desviarse de la palabra para seguir palabra de otro ser creado, que perdieron esa bendición de Dios y esas condiciones que vivían. ¿Okay? ¿Alguna pregunta hasta ahora? Hoy hablamos que Dios le habló a los solteros la semana pasada, le habló al matrimonio, le habló nuestra represión de nuestros hijos, que tenemos a nuestros hijos, hijastros, hijos espirituales, la consecuencia de la palabra, de tanto el poseerla, tanto el desviarse de ella. Vamos ahora a hablar un poquito sobre la familia y algunas palabras que Dios quiere hablar a la familia. Vamos a Efesios capítulo 5, versículos del 21 al 33. Efesios capítulo 5, versículos, vamos a cubrir del 21 al 33. Algunos quizás no tienen este capítulo en su Biblia, algunos sí, algunos no tienen esta parte de someterse uno a otro y esto, y respete al marido y tenga amor por la esposa, todo esto. Algunos quizás no encuentran, pero creo que su Biblia tenga el capítulo 5 de Efesios y le voy a pedir a Edwin si me puede leer comenzando el versículo 21. Edwin, ¿no lo tiene? De patriota. No tiene el versículo 21 de los matrimonios. Es uno de los que no los tiene. Oh, que es uno de los que no los tiene. No tengo un Efesio en la Biblia. No tiene el 21, por favor. ¿Capítulo qué? 5. 5. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Amen. Ok, muchos tienen, y si vemos el momento que viene el apóstol Pablo que menciona esto de someterse uno a otro, no tanto tiene que ver con la vida conyugal, porque si leen, yo lo voy a leer del 21, del 15 al 20, dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos, el cual es la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vinos, en lo cual hay disolución, antes bien se lleno del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cantos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias a Dios a Dios y al Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Sí? Así que no estoy diciendo que no tenga que ver con la vida conyugal, lo que estoy diciendo es el plan es que la vida conyugal comience con una vida congregacional. Ese es el plan. Que como soltero, igual que soltero y soltera, como vimos en Génesis,
cada uno tiene una relación con Dios primero antes de tener relación con otra persona. Que asimismo en la vida congregacional tengo una relación con Dios primero antes de entonces tener una relación y buscar una relación conyugal. Si es que está llamado una vida conyugal. Lo que acabo de leer exhorta a los creyentes a vivir y como personas sabias, ¿okay? Y hace un contraste entre las reuniones paganas y las reuniones cristianas. Lo que caracteriza la reunión cristiana era alabando, dando gracias a Dios, pero en especial sometiéndose unos a otros, ¿okay? Honrando y respetándose unos a otros. Y una de las cosas que caracterizaba a las reuniones paganas era la disolución, eran borracheras, etcétera, con vino y con alcohol. Y lo que está entonces en cierta forma diciendo que el someterse uno a otro, el respetar, literalmente la palabra someterse viene de la palabra griega hupotazo, que significa subordinar, sujetarse, someterse al control, ceder a amonestación o consejo, ¿okay? Así que comienza, una vez haber terminado la descripción de las reuniones paganas con las reuniones cristianas, está diciendo que aquí en la iglesia debemos someternos unos a otros, ¿sí? Que debemos revelar que estamos honrándonos unos a otros y estimando unos a otros, que estamos siendo amonestados con consejos uno de otros, porque como dije al principio, lo ideal es que entonces, porque si la persona siendo soltera no se somete a nadie, ¿qué tú crees que siendo casada se va a someter a cualquier cosa que tú vayas a decir? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Y en lo que está diciendo es que entonces si en la congregación puede entonces uno ver la evidencia de que este es un individuo que primero tiene una relación con Dios, que es importante que este individuo, esta mujer, este hombre tiene una relación con Dios, y se ve que tiene una relación con Dios porque es una persona humilde, una persona también de liderato dentro de la congregación, que entonces ahora es capacitado que si algún día entonces entra una relación conyugal, que entonces va a ser una persona que va a tener primero su relación con Dios, que aunque no me quiera escuchar a mí, va a escuchar a Dios. Y es importante porque si Dios va a hacerle una sola carne, es necesario que continuamente esté escuchando a Dios. Porque José iba a dejar a María, y por la razón que José bajó con María a Belén, era porque cuando iba a dejar a María, a pesar de que María le dijo, mira, y usted, el Espíritu Santo me... ¿Y qué fue que dijo José? Sí, Pepe, eso te lo crees tú. Ese cuento te lo cree nadie, ¿ok? Está bien, y la iba a dejar. ¿Y qué fue lo que pasó? El ángel le dijo, no la vas a dejar, porque todo lo que haya dicho es verdad. Y por eso que la primera característica que como creyente soltero, si está llamado a casarse, que debe estar considerando, es que si este individuo está abierto a la voz de Dios, ¿qué papel juega la regla de Dios en su vida? Porque puede ser que no te haga caso a ti, pero si tiene una relación con Dios, cuando Dios le hable, le tiene que hacer caso. Y muchas veces en la relación le va a decir, mira, tú menospreciaste la palabra de tu mujer, mira, tú menospreciaste la palabra de tu esposo, pero lo que te dijo es verdad y vino de mí. Y entonces tiene que venir con el rabo entre las patas. Mami, perdóname, me equivoqué. Porque viene ahora, bueno, es que es verdad. Y tiene que humillarse, ¿okay? Pero eso es importante, unas características que entonces por eso habla, una vez de hablar de las reuniones de los cristianos, habla de que primero una de las cosas que caracteriza la reunión de los cristianos de alabanza, de adoración, es ese sometimiento, ese respeto en el temor de Dios, cuidando entonces, respetarnos, cuidando entonces, amonestarnos, cuidando entonces, someternos a la amonestación y el temor de Dios, sabiendo que es de Dios que está viniendo si lo estamos decidiendo así. Entonces, pero aplica la vida matrimonial, porque si se hace en la vida congregacional, se va a practicar ¿dónde? La persona en la vida ¿qué? Matrimonial. Porque si alguien en una congregación es un indominable, un ingobernable, una persona que no escucha a nadie, no escucha a los líderes, no escucha a los pastores, no escucha a nadie, créeme que en una vida matrimonial no va a escuchar a nadie también. ¿Okay? Y entonces son algunas cosas. Pero entonces la vida matrimonial, una de las cosas, y para Dios poder lograr la vida matrimonial es necesario que haya sometimiento mutuo. ¿Okay? Tiene que haber sometimiento mutuo. Un respeto mutuo a las palabras. ¿Okay?
¿Alguna pregunta con esto de el sometimiento? Esta palabra es radical en el tiempo que el apóstol Pablo lo escribió. ¿Por qué? Porque los judíos, la mujer no es solamente un objeto, una propiedad. ¿Okay? Para los griegos, la prostitución era parte de la vida diaria, de tener la esposa y tenerla metida aparte y tener diversas relaciones, ya sea en los templos religiosos, era normal. Los romanos, eso era casarse, era cambiarse de ropa y casar, ni siquiera se casaban, solamente se iban. ¿Se acuerdan la palabra de Herodías y Herodes? Que Herodes se casó con la mujer de su hermano, que fue a Roma a visitar a su hermano y convenció a la mujer se fue con él, fue así como si fuera nada. Así que vemos, en un mundo donde había mucha licencia y mucho libertinaje con los matrimonios, el apóstol Pablo está escribiendo, dice, si eras judío no menospreciaba a tu mujer, que si eras griego podía tener múltiples relaciones fuera del matrimonio, que si eras romano la relación matrimonial no significaba nada, diciendo, pero en Cristo ahora se someten y se estiman el uno al otro. Esto es radical. ¿Sí? Está hablando específicamente en el pueblo romano, donde la palabra del varón, la palabra del hombre, era como decir, se me dio la palabra griega, era por toda la vida la influencia sobre sus hijos. Por eso que en Roma mataban a los padres. Por eso tuve que en Roma mataba a los padres, porque la influencia del padre, mientras el padre vivía, siendo abuelo, siendo bisabuelo, era influencial a través de toda la vida. Por eso terminaban matando al padre para liberarse de la influencia del paternal. Y en lo que le está diciendo, aunque tú eres romano, si vienes a Cristo, tu mujer no está debajo de ti. Tu mujer es para someterse mutuamente en el temor del Señor. Que puede ser que el mundo trate a la mujer de una manera, puede ser que el mundo trate al hombre a la mujer, porque también hay mujeres que le meten las manos al hombre, que puede ser que si no me crees, vete a la 33 para que vean mujeres que están ahí por haberle metido las manos. Entonces, eso fuera, pero en Cristo ahora hay un sometimiento mutuo. Que ahora no importa qué medio ambiente tú has creado, no importa qué modelos matrimoniales tú hayas sido expuesto, que ahora en Cristo, como es Cristo que está uniendo una sola carne, que ahora como individuos estaban abiertos a la voz de Dios, ahora como matrimonio están abiertos a la voz de Dios y ahora Dios va a obrar. Y que si cualquier influencia o cualquier crianza de la vida matrimonial que va a entorpecer con lo que Dios está haciendo, tiene que ser subordinado para entonces, así que en el matrimonio no hay machismo, no hay liberación femenina, no hay nada de eso, lo que hay es Cristo. Hablando de lo que Cristo espera, ¿okay? Lo que es Cristo gobernando la vida matrimonial. ¿Okay? Vamos entonces a versículos del 22 al 24. Si María me lo puede leer, por favor, o Verónica si me lo puede leer. Lo mismo, estamos del 22 al 24. De Efesios 5. 22. Sí, por favor. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Amén. Y estamos hablando, como comencé, lo ideal es que cada uno ya tenga una relación con Dios antes de entonces entrar en una relación matrimonial. Lo primero, la casada esté sujeta a su propio marido. Primero se espera hacer una relación con Dios, que estés casado, que estés casada, que tenga tu propio esposo, tu propia esposa. No, exacto. Que si tú estás en una relación, si tú tienes en tu casa, tú tengas recibo. ¿Me están entendiendo? En otra palabra, si tú estás teniendo relaciones sexuales en el mismo techo con alguien, tú tengas un recibo. ¿Cuál es el recibo? Aquí está. Ese es mi recibo. Aquí dice que la orden me la dio la corte de aquí de la Florida. Y segundo, aquí hubo una ceremonia, aquí un recibo. Yo soy de él y yo soy de ella. Aquí está mi recibo.
Se supone que todo lo que tengo en tu casa tú tengas recibo. Así que si tienes un CD de alguien, si tienes un bowl de alguien, que se lo devuelva. Te lo traje. Así que lo primero es, dice que las casadas estén sujetas a su esposo. Amén. No a sus situaciones, no a sus cohabitaciones, que es a su esposo. Por eso que comienza primero la relación con Dios y eso es lo ideal, la relación con Dios y la relación unos con otros. ¿Okay? Lo segundo, algunos suenan y dicen, pero que la casada sujeta a su propio marido. Por eso que entonces, soltera que estás aquí, entonces tú tienes que elegir a quién tú te vas a sujetar. Porque aquí, de que yo sepa, aquí nadie le pone una escopeta, lo llevó al altar y dijo, te vas a casar a la cañona. O alguien dio dinero, como hacen en otros países, le dan el bride price, le dan el precio de novia. Y dice, aquí no hay matrimonios arreglados de que yo sepa. Ni ustedes fueron arreglados que yo sepa. Si ustedes no escogieron a quién eligen, a quién van a permitir ese liderato en el sometimiento mutuo en el Señor dentro de sus vidas. Por eso muchas veces, y habla que es cabeza de la mujer, cuando hablamos de someterse, él compara lo que es la iglesia hacia Cristo, que es la esposa hacia el esposo. Y vamos a ver que la base de este sometimiento no es el control. ¿Okay? La base de este sometimiento no es el control. La base de este sometimiento es amor. Porque Cristo ama a su iglesia. Y tú dirás, pero pastor, yo oí la palabra que tengo que someterme a mi esposo. Sí, pero créeme lo que dice. De que yo sepa, Cristo murió por su iglesia. Así que el esposo debe dar el amor de Cristo en su vida, que está al punto que si tiene que dar su vida, su pulmón, su riñón, lo que fuera por su mujer, o dar su vida por su mujer, que lo haga en el amor del Señor. Y cualquier hombre que proyecta sobre su esposa ese amor incondicional es una mujer que no va a tener ningún problema en decirle a mi marido en mi cabeza. Yo me someto a mi marido porque Dios sabe que tiene mis mejores intereses en mente. Yo voy a darle mi pulmón, mi hígado y mis piles. Y los piles, y me da los piles. Por eso, vamos a seguir en este tema. Por eso entonces a sus hijos, vamos a hablar de sus hijos. Entonces por eso que los hijos... Hoy anda con la jefa. Voy a aprovechar. Por eso que muchas veces cuando la esposa, vamos al marido después, cuando la esposa entonces comienza a no respetar a su esposo y no acatarse a sus acuerdos, entonces va a ver eso reflejado en sus hijos. Y esto lo he dicho antes, no lo voy a escuchar por primera vez, que por la razón de tus hijos no se someten y no te respetan, es porque están siguiendo tu ejemplo, porque tú ni respetas ni te sometes a la dirección de tu marido. Entonces Dios te lo está haciendo revelar que como tú tienes secreto al marido, no le digas a papi que hice esto, no, yo sé que me dieron a comprar, lo compré, y entonces estás proyectando de que no te sometes, que no respeto a tu esposo, tus hijos están proyectando eso a ti, y solamente Dios lo está permitiendo, eso es todo. Te está haciendo saber que como tú no te quieres someter a tu marido, tus hijos no se van a someter a ti. Tú comienzas a someter a tu esposo, obviamente estamos hablando dentro de las cosas de Dios, tú ves como tus hijos se van a alinear. Y si no, prueba a Dios en esto. Dile, Dios, mira, mis hijos están salvajes, yo lo hago de todo y no sé qué están haciendo, y yo me estoy sometiendo, padre, como tú dices, mi marido, lo estoy respetando, lo estoy diciendo su liderato, etcétera, y Dios va a ver cómo tú vas a ver cómo Dios lo va a alinear, lo va a poner en su sitio. Y prueba a Dios en eso si tiene hijos salvajes, cerreros, que no, como que no. Sí, pruébalo a ver si no es verdad. Tiene que enseñarle también a los hijos a cocinar. Todo eso. No me digas, acuérdate, empezamos, antes de los hijos estaba la mujer. Ajá. Si la mujer viene, si mi esposa me dice, mira, mis hijos me hicieron esto y no me están respetando, entonces ¿a quién se van a acatar? Papá. Conmigo. Y entonces después que me lo dice a mí, dice, papi, para, vete, no te voy a decir para allá, porque entonces, ¿por amor a qué? A tu mujer. ¿Sí? Y por eso es que se van a someter a ellos también si están medio salvajes. Porque si dice que amas a tu mujer y acabamos de leer que Dios pelea por los enemigos, pues así también, cuando algo amenace a tu esposa,
entonces tú también peleas y batallas, aunque sean tus propios hijos. ¿Okay? Aunque sean los propios hijos que Dios te dio, porque acuérdate, igual que ustedes hicieron su hogar, estamos preparando a los hijos, ¿para qué? Para que hagan su nido y mueren también. ¿Sí? La naturaleza nos dice, cuando una ave hace un nido, lo hacen el tamaño suficiente para que quepan los huevos cuando vayan a nacer. That's it. Si parió 3 huevos, es decir, hasta 3 huevos voy a hacer. Para cuando las aves comienzan a hacer, que se sienten cómodas en el nido. ¿Por qué? Para que te vayas. Eso lo hizo para ti. Amén. Si te molesta sacarte 2 cuartos, pues mira, cuando crezca, pues tú vas y te voy a preparar y voy a tener una expectativa que tú hagas tu vida solo y tú puedas andar con Dios y Dios te bendiga y puedas glorificar a Dios y tengas tu propio sitio. ¿Okay? Pero por eso tú ves, y hasta los otros días fuimos a una actividad, ¿te acuerdas? Fuimos a una actividad, había un nido y tenían suficiente, pero el nido era pequeño, que es pequeño, lo que cabe es la mamá y los huevos. Para cuando los polluelos comiencen a salir, la paloma comienza a salir, no quepan en ese nido. Y digo, mamá, no quebemos, pues, no quebemos porque para que tú empiezas a volar y vaya, por eso que no cabe. No hace el nido más grande. Hasta la misma naturaleza nos dice. Ok, hablamos de 25, léeme el 25 al 31, Ana Nieves. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, haciéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Entonces, lo primero, entonces, hablando a las mujeres, a los maridos, dice, amad a vuestra mujer, así que como Cristo ama a su iglesia, que así tú ames a tu esposa. ¿Okay? Que la ames, y ella sepa que la amas. Cuando hablamos en todo el sentido de la palabra, que la ames. La tarea entonces del versículo 25 del esposo es amar a la esposa. El deber es amar a la esposa. ¿Okay? Que su amor no abusará de su autoridad. ¿Okay? Y esto tiene un efecto sobre los hijos. Cuando los hijos ven que el esposo ama a la esposa, ellos se alinean y dicen, no vamos a meter con papi porque el papi sabe cualquier cosa. Y vemos que es hasta saludable para los hijos cuando ven que el esposo ama a la esposa. Y sabe y eso mismo entonces lo aprenden y disimulan en sus propias relaciones, si es que Dios lo llama a tener relaciones matrimoniales. Así que antes dice que obviamente que la esposa se mete al esposo, dice, pero también el esposo que ame a su esposa como Cristo ama a la iglesia, que dio su vida por ella. Dice para santificarla, para purificarla, y comienza a hablar de estas cristologías, de presentarse una iglesia gloriosa, sin manchas, etc. Así que tu obra entonces es vivir una vida de amor sacrificial por tu esposa. Que ella no quede duda que hace cualquier cosa por ella. ¿Ok? Siempre obviamente dentro de la voluntad de Dios, porque no vamos a tener problemas. Ya discutimos en Jardín del Edén, cuando ella comió, le digo, papi come, y digo, espérate, aquí pasó algo, tú estás en pecado y yo no, pero yo tengo un problema, pasamos toda la eternidad tú en pecado y yo no, hay una diferencia, yo participo, hasta ahí. ¿Ok? Pues ya no estamos al Jardín del Edén, aprendiendo la lección. Si tu esposo o tu esposa va a hacer algo alineado fuera de la voluntad de Dios, tú no estás llamado a participar de eso. No está llamado a participar de eso. Decir, no, estás mal. Si tú quieres comer de asado, come tú. Arrepiéntete. Sí. Se dice con amor, mira, mami, arrepiéntete, mira. Por favor, eso no está bien. Eso no está bien. Así que tu deber entonces, como esposo, es ser el líder, el sacerdote en la casa. Dirigir los altares familiares. Si van a orar por los hijos, tú debes ser el primero de orar por ellos antes de acostarse.
No es dejarse esa tarea, se debe a más nadie. Es el liderato. Dije la otra vez anterior, hay un libro, se llama Passive Men, Wild Women, que leí hace muchos años. Dice que la mujer se vuelve salvaje por la pasividad de su esposo. Sí, porque, ¿verdad? Sí, porque dice que hizo la mujer para ser, la esposa específicamente para ser que una ayuda idónea. Entonces, si soy una ayuda idónea, tengo que ayudarte en algo. Pero si tú eres pasivo, hay unas cosas dentro de mí, yo te quiero ayudar. Pero tú lo que estás es jugando juego maquinita PS4. Lo que estás en el Xbox, estás haciendo cosas, entonces quiero ayudar, pero entonces lo que sucede, la pasividad de él la vuelve a la esposa salvaje. La vuelve salvaje. Y tú dices, pero ¿por qué está así? Está salvaje. Y está, ¿por qué? Porque el marido, el esposo no está ejerciendo lo que Dios está a su deber. O ha dejado de ejercerlo. O no ha aprendido a ejercerlo. ¿Okay? Y continuando, dice que las esposas, que el marido deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. La raíz de abuso doméstico es odio a sí mismo. ¿Okay? Una persona, por eso que dije al principio, que primero tú aprendas a ser feliz contigo mismo, contigo misma. Porque si tú eres feliz contigo mismo, contigo misma, vas a ser feliz, vas a entonces poder ser feliz con otra persona. Si tú te odias, si una parte que te odia a ti mismo, a ti misma, no va a poder entonces proyectar, vas a proyectar ese odio a tu propia carne a través de tu esposa. Y de ahí que viene el abuso verbal, físico, emocional. Porque como tú mismo te abusas verbalmente, como tú mismo te abusas emocionalmente, como tú mismo te dices qué bruta soy, qué estúpida soy, qué estúpido soy, qué bruto soy, no sirvo para nada, nada me sale bien. Empieza a repetirte qué es lo que va a suceder en los momentos. Un momento dado vas a quedar a tu mujer y decirle que bruta eres, que estúpida eres, que no sirve para nada y todas estas cosas. Y de ahí que viene la raíz de abuso doméstico, odio propio. Si quieres soltero y soltera, coge este anuncio gratis. Lo primero que tú debes, una característica que debes mirar es si esta persona se ama a sí misma, no narcisismo, que se pasa tomándose selfie. Parece, I'm sorry, no quiero decir la palabra porque no va a sonar bien, pero no se ve una persona correcta que está, y yo me quedo mirando. Te faltó para el piquito. No. Como si lo van a descubrir o algo. Si alguien me quiere ver, yo no sé qué. Ok, quizás es mi edad. Yo voy a cumplir 58 ahora mismo. Yo no sé qué está pasando. Yo no entiendo. Pero ok. La cuestión es que no que lo estés mirando una persona narcisista. ¿Okay? Sino una persona que tú veas que hay características de sacrificio. Dije, si es un varón que ama a su esposa, si es una varona que ame que también respete, que tú veas, que haga tarea los dos, que no son vagos, no son vagas, hacen cosas en su casa, etcétera, pero en especial que se aman a sí mismos. ¿Okay? Que se aman a sí mismos. Yo estaba diciendo cuando era muchacho y yo al cine solo, si quieren conmigo bien, y si no, yo mismo soy, me gozo la película. ¿Okay? Y ahora de adulto, Dios no quiera que si yo llego a enviudecer lo que sea, yo espero que no, pero si me tengo que ir a un crucero solo, me voy solo. Porque yo soy bien primero. ¿Por qué? ¿Por qué? No. ¿Por qué? Porque dije al principio que la persona tiene que primero tener una relación con Dios y ser feliz con Dios. Cuando Dios vio que el hombre no es bueno que esté solo, fue Dios que tomó la iniciativa, entonces debe traerle a alguien. No fue que él la buscó, él estaba contento de su trabajo, a pesar que sabía, Dios se dio cuenta que algo le faltaba. Y eso es lo bueno, está en una relación con Dios. Dios ve lo que te falta. Y él se encarga de añadirlo. Como dije, busca el reino de su Dios, Dios lo añade. Y él dijo, estaba buscando haciendo su trabajo, Dios lo añadió. Eso es lo que quiero decir, que una cosa que debe ver que es esta persona, primero, tiene una relación con Dios. Segundo, una persona que es feliz consigo misma. Que está viendo una soltería con Dios y es feliz consigo misma y contenta consigo misma y hace las cosas. Por eso yo soy bien difícil, mi esposa en estos tiempos es bien difícil a regalarme. Porque yo veo algo y me lo compro. Yo no espero Navidades, yo no espero Año Nuevo, yo no espero mi cumpleaños, yo no espero nada. Yo lo veo, miro, me gusta y me lo compro. Pero créeme, ella también, por eso ella es difícil también. Estamos los dos bien difíciles. Pero es por eso, y esto no es nuevo.
Esto de antes de cuando éramos solteros, de casados. Ok, entonces, el 29, porque nadie aborreció su propio cuerpo, porque cada uno de nosotros buscamos las necesidades básicas de nuestro cuerpo: agua, comida, alimento, albergue, ropa, donde dormir, seguridad. Todo lo buscamos. Y así también hace con su esposa, que es una sola carne. Es proveedor de estas cosas. El proveedor, igual que tú buscas comida, albergue, seguridad, como esposo, tú buscas comida, albergue, seguridad, etcétera, para que proveer, igual que tú te provees para tu cuerpo necesidades básicas, se lo provee también para la esposa. Una característica de un esposo creyente es proveedor. Que si tengo que ir a virar el hamburger porque me quedé sin trabajo, me voy a virar el hamburger. Yo no hago eso, yo lo hice cuando, muchacho, yo no hago eso, me quedo en casa aquí haciendo nada. Yo no puedo quedarme en casa aquí haciendo nada, a pesar de, en casa siempre hay algo que hacer, porque eso no me quedo en casa haciendo nada, esperando a ver dónde cae. Cuando yo sé, Señor, sé que tú me vas a proveer, pero la palabra dice también que yo no puedo dejar que la vagancia tome control de mi vida, porque hay unas consecuencias. La vagancia tiene consecuencias, y si tengo que mirar el hamburger, o si tengo que mirar lo que fuera para proveer, que haya albergue, que haya comida, o que proveer para mi cuerpo, lo provee también con la esposa. ¿Okay? Y quiero, vino algo ahora, y acuérdense que usted es una sola carne con su esposa y no con sus hijos. ¿Están entendiendo? Usted es una sola carne con su esposa, una sola carne con tu esposo, no con tus hijos. Antes que tu esposa estaba Dios, antes que tu esposa, antes de los hijos estaba tu mujer. ¿Okay? Amén. Ay, diga algo. Ay, amén, algo. Dígame algo. Por eso el hombre dejará padre y madre y su mujer, y los dos serán una sola carne. Y habíamos llamado al hombre dejar padre y madre. Dice que el hombre deje padre y madre. Y toda influencia de crianza, toda influencia familiar tiene que subordinada a lo que Dios está haciendo en tu matrimonio. Así que hay unos elementos que van a formar parte de dejar padre y madre y que tienen que ejercer para cooperar con Dios, entrelazarlos unos a otros. Lo primero, como amamos, es el amor. Lo segundo, como he dicho en otros, si alguna vez ha estado en una ceremonia matrimonial, algunos digo, mira, lo primero que tiene que practicar es amor. No solamente el amor eros, que es el amor erótico, no solamente el amor filial, que es el amor de la amistad, sino el amor ágape, que es el amor incondicional. Igual que tú dijiste cuando lo estabas enamorando, dices, oh, papi, yo por ti te doy toda la vida. Mami, yo por ti, papi. Yo, no, eso es así en el matrimonio también, que verdaderamente es apreciada por ti, va a dar toda la vida. Lo segundo, se vuelve hasta astronauta que quiere bajar las estrellas. Exacto, por ti bajo todas las estrellas. Ya, en el matrimonio también, que vas a bajar todas las estrellas y que se sepa que lo vas a continuar. Lo segundo es compañerismo. Antes de casarse, si tuvieron un noviazgo, habían cosas que hacían juntos. Iban al cine, iban a pescar, iban a esto, iban a lo otro, etcétera, etcétera. Pues mira, cuando se casen, sigue practicando ese compañerismo, esa amistad, esa parte. Lo tercero es la comunicación. No solamente hablar por hablar, es hablar para entender y hablar para llegar al acuerdo, es hablar si es algo que no va a dar tiempo. Porque esta noche es una de las cosas que si vas a durar 50, 70 años, tienes que pelear limpio. Cuando digo pelear limpio es que si tiene un desacuerdo, todo el mundo sabe lo que va a pasar. Nos vamos a un enfriamiento, vamos a regresar, vamos a mirar qué es lo que pasó, vamos a hablar de cómo no volver a discutir por el dinero, por los hijos, por la suegra, por el suegro, y vamos a ver qué podemos hacer y implementarlo en nuestro matrimonio. No llamar apodo, no sacar en cara, no hablar cosas que no tienen nada que ver con el problema, etc. ¿Okay? ¿Alguna pregunta hasta ahora? Y lo último es la entrega mutua, que es ese compartir mutuamente todas las cosas. Y eso es lo que Dios va a estar logrando, entrelazarlo, y lo que Dios va a estar en su vida matrimonial. Entonces habla del 32. Ana Farrago. 22. 32. 32. De ese mismo. Y 33, por favor.
Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Ok. Entonces, dice que la palabra que dijo Adán, que esto es hueso de mi hueso y carne de mi carne, las palabras que se habló en el primer matrimonio, que los dos serán una sola carne, que en cierta forma este misterio que aplica también dentro de la iglesia de Jesucristo, la iglesia con Cristo, que somos una, como grupo, como individuos, somos una sola carne. ¿Con quién? Con el Señor. ¿Okay? Somos una sola carne con el Señor, y por eso que es un misterio, porque nuestra unión con Cristo se compara con la unión del esposo con la esposa, que refleja esta unión con Cristo y sus creyentes y sus discípulos. ¿Okay? Y por más que el hombre se junta con el hombre, la mujer con mujer, nunca será una sola carne, ni siquiera el hombre con la mujer. Es el esposo con la esposa. ¿Okay? Es dentro de la escritura, dentro de lo que Dios va a bendecir, es el esposo y la esposa. No estoy diciendo que no lo puedan juntar o tratar de juntar, porque aquí acaba de pasar, allá fue a 45, viste cómo pasó uno con un celaje. No quiere decir que no puedan violar las reglas, pero hay consecuencias. Y lo mismo en la relación que Dios va a bendecir desde un principio, especialmente relaciones matrimoniales entre el esposo y la esposa. ¿Okay? No estoy diciendo que no puedan tratar de juntarlo y tratar de hacerlo funcionar. Lo pueden juntar y pueden hacerle todo, pero ahí no va a morar la bendición de Dios, porque Dios no se va a contradecir su palabra. Dios no es esquizofrénico. Y es una cosa un grupo, otro. O voy a hacer con Sodoma y Gomorra y me equivoqué. Como si fuera, por más que el hombre y la mujer, vuelvo y repito otra vez, por la razón que la primera pareja perdió su bendición, es por escuchar la voz de algo creado por encima de la voz del creador. ¿Sí? Así que si algo creado dice algo que contradice al creador, yo voy a seguir con la voz de lo que dijo el creador y voy a seguir viviendo dentro de su bendición. ¿Sí? Entonces, algo más, podemos terminar con los esposos y la esposa, el marido, que el esposo ame a su mujer, ame a su esposa, y que la esposa respete a su marido. ¿Amén? No que tengo múltiples por ahí, sino de su esposo, su esposa, su marido. Así que si estás en una iglesia, y yo he casado muchas personas, porque especialmente personas que vienen a Cristo y comienzan a alinear sus relaciones, pero hay personas que llevan 10, 15, 20 años en la iglesia y no se han casado, y están fuera de orden, y están fuera de lo que Dios espera, y no tienen recibo, no tienen un recibo por esa mujer y no tienen recibo por ese hombre. Y tú dirás, bueno, ¿por qué recibo hace falta? Cristo dice que me ama, y lo dice aquí en papel, mira, aquí lo dice, que me ama. Ahí está mi recibo. Así que si Él dice que te ama, como dijo una vez Beyoncé, put a ring on it. Yeah, you want it, you put a ring on it. ¿Ok? Si yo de otra manera. Jay lo tiene como 7 ya. 7 anillos. Ok, vamos a terminar con los hijos. Efesios 6 de 1 al 4. Le voy a pedir a Edwin, léemelo por favor para terminar. Efesios 6 de 1 al 4. Hijo, obedece en el Señor a vuestro Padre, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, con promesas, para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlo y disciplinar y amonestación del Señor. Amén. Cuando tenemos nuestros hijos, lo primero con la relación con nuestros padres, honrarlos, respetarlos delante de Dios. Nuestras reacciones aún con nuestros padres adultos, aún así debe ser en el temor de Dios. Okay. No está diciendo que no estés en desacuerdo con tus padres. Amén.
En ningún momento está diciendo no estés en desacuerdo, sino que ese acuerdo todavía está gobernado por honra y por respeto. Mami, papi, yo también sigo amando, pero estoy en desacuerdo y no puedo, porque entiendo el Espíritu de Dios, simplemente no. Por eso Jesús criticó a los fariseos, decía, no, es el corbán con lo que puedo ayudar a mis padres, ¿no? ¿Cómo que es dedicado a la iglesia lo que puede ayudar a tus padres? El primer ministerio en tu casa. Dios te dice que esa es el primer mandamiento con promesa para que te va a ver bien. Por razón, muchas personas por razón no le está yendo bien la vida en esta tierra porque no respetan a sus padres. Han abandonado a sus padres, han maltratado a sus padres, han resistido al Espíritu Santo de Dios en cómo reaccionar hacia sus padres. Y después quieren la bendición de Dios, ¿ok? Y le dicen, no. La única mandamiento que está en las tablas de los 10 mandamientos con promesa, honra a tu padre, a tu madre, no importa la edad. No te diga que esté de acuerdo, pero ese desacuerdo está dirigido por el Espíritu Santo de Dios. Y aún esa honra está dirigida por el Espíritu Santo de Dios. Así que si hasta este momento no te ha ido bien, no te está yendo bien, puede ser que sea, no estás respondiendo a los padres como Dios espera. En cuanto a los hijos, porque muchas veces nos toca relación con los padres, muchas veces nos toca relación con los hijos. En cuanto a los hijos, dice que no los provoques a vuestros hijos, anímalos, disciplínalos y amonéstalos, pero bajo el Espíritu Santo de Dios. ¿Sí? No debas provocar a tus hijos para verlos enfogonados. Hay gente que le gusta hacer cosas a los niños, los nietos, para verlos enfogonados. Ay, qué chévere verlos enfogonados. Y pero ¿quién dice no? Eso puede ser otro, pero en Cristo no haga las cosas para verlos enojados, ni para irritarlos, sino amonéstalos en el Señor. Si que no las cosas, con esto termino, como padre, como madre, como abuelo, como abuela, la pregunta que te debe de hacer antes de acostarte todas las noches, algo que yo aprendí, es lo siguiente: Señor, si pude haber hecho algo mejor, si puedo hacer algo mejor en la crianza de mis hijos, en la crianza de mis nietos. Todas las noches. Cuando te acuestes, Señor, puedo hacer algo mejor. Cometí un error, puedo hacer algo diferente, la reacción puede ser diferente. ¿Qué puedo hacer diferente, mi Señor, en cuanto a influenciar a estos hijos que tú me has dado la bendición y el privilegio de poder hacerlo? Y tú a ver cómo Cristo te va, y el Espíritu Santo te da una creatividad diferente, que tú vas a hacer cosas que no fueron hechas contigo. Y por la razón que tú vas a hacer cosas con tus hijos, va a bendecirle, que no hechos fueron contigo, es porque te estás abriendo a la dirección de Dios en ciertas áreas, porque lo que funcionó con una generación no va a funcionar en la próxima. ¿Sí? Y la manera que entonces tú vas a ver la bendición de Dios y vas a hacer una bendición de Dios para la vida de tus hijos, es siempre estar abierto, no solamente, Señor, si algo pude ser mejor con mi esposo o mi esposa, sino que también, Señor, si puedo hacer algo mejor con mis hijos que tú me has dado, mi familia. ¿Alguna pregunta? ¿Hemos terminado? ¿Alguna respuesta? ¿Reacción? ¿Hay? Suéltanos, pastor, ya que no puedo. Suéltanos, la lluvia. Vamos a ponernos de pie. Padre, te damos gracias, mi Señor, por la bendición de la relación contigo. Señor, podemos declarar que reconocemos, mi Señor, ha sido una bendición estar bajo mi Cristo, tu dirección y tus reglas, que a pesar de nuestra carne no lo ha querido hacer. Pedimos, Padre, tu bendición sobre cada soltero en este lugar, que siempre, mi Señor, tú les ministres, que siempre, mi Señor, formate una relación de fidelidad y obediencia contigo. Que, mi Señor, lo que falta es que tú seas que le añade, mi Jesús. Igual que lo hiciste con Adán, que así, Padre, sea con el soltero y soltera aquí. Pido por cada matrimonio aquí, mi Jesús, que está sujeto a influencia, mi Señor, de diversas partes, de familias, de los medios, de la cultura, de amistades. Pedimos, mi Señor, que la influencia primordial en la vida matrimonial sea tu Santo Espíritu. Y que, mi Señor, si aún conflija, Padre, con nuestras comodidades, nuestros deseos, nuestras costumbres, que sea tu Espíritu, mi Señor, que reine en nuestra vida matrimonial. Pido, Padre, con la crianza de los hijos, que, mi Señor, que podamos criar nuestros hijos, nuestros nietos, no bajo, Padre, nuestra costumbre, tradición y hábitos, sino criarlos bajo la dirección de tu Santo Espíritu. Que, mi Señor, si hemos de repetir lo que hemos experimentado o implementar, mi Señor, las actividades nuevas con ellos, Padre, por la dirección y la inspiración de tu Santo Espíritu. Y si hay algo que vamos a transmitir que lo va a lastimar,
mi Señor, que seamos detenidos, mi Señor, de practicarlo con nuestros hijos y nuestros nietos. Ahora pedimos que tú nos despidas con la bendición de la paz tuya, sabiendo, Padre, que vivimos rodeados de ti, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El pueblo de Dios dice, Amén. Amén.